Patricia Águila, nuestra terapeuta ocupacional, sobre un tema que quizás nos preocupa. Vemos algunos signos en nuestros adultos mayores y quizás no tan mayores. Vamos a hablar justamente de la demencia senil. Patricia, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y empezar esta semana, la última de marzo, Patricia. ¿Cómo se nos pasa el tiempo? Estábamos viendo qué es la demencia senil. Y yo decía mayores y también quizás no tan mayores, es así también, para que nos cuentes, por favor. Mira, la demencia senil es una serie de síntomas que van a afectar la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de las personas, ¿ya? Estas son lo suficientemente graves que van alterando el comportamiento social, ¿cierto? Y el funcionamiento social de las personas, ¿ya? Que eso es como la característica principal que tiene. Y en general se dan en las personas mayores de 65 años, pero también se pueden dar en personas menores, ¿ya? Pero son escasos los casos donde se dan en menores. Ya, pero es importante señalarlo también, ¿no es cierto? Porque tú dices, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué signos me permiten descubrir o quizás intuir que quizás puede ser algo así? ¿Cómo yo identifico, obviamente antes de llevarlo a un especialista, ¿no es cierto? Decir, ¿sabes qué? Parece que hay algo de demencia senil o algo. ¿Cómo califico eso? ¿Cómo lo veo? ¿Qué síntomas me delatan? Mira, como yo te decía, como es una serie de síntomas que se producen, ¿cierto?, en personas que son de tercera edad, entonces uno tiene que poner un poco más de atención, ¿cierto? Uno, que el comportamiento ya no es el mismo de la persona, que se altera un poco el comportamiento. Hay una alteración también de lo que es la memoria o la capacidad de aprendizaje de tareas nuevas, ¿ya? También en la dificultad de tareas que ya son conocidas, pero que son de mayor dificultad. Por ejemplo, como escribir una carta o los pasos que uno tiene que hacer. Por ejemplo, si, no sé, la abuelita siempre hacía un queque, ¿cierto? Se empieza a olvidar cómo eran las tareas que tenía que hacer, cuál era el orden del queque que tenía que hacer. Muchas veces también pasa que tienen dificultades para encontrar las palabras, ¿cierto? Hay un problema de lo que es las habilidades visoespaciales, ¿cierto? Como que se pierden cuando a veces van manejando, como que no recuerdan el camino para alguna parte. Hay un problema también para el razonamiento de lo que son la resolución de problemas o problemas matemáticos, para poder desarrollar varias tareas que son complejas, para planificar y organizarse. Patricia, perdona, ¿la demencia senil es lo mismo que el Alzheimer? Lo que pasa es que la demencia senil engloba varias patologías, ¿ya? Que son más o menos, tienen más o menos las mismas características, y dentro de esa está el Alzheimer. Perfecto. ¿Ya? Por eso te decía, dentro de lo que son, o sea, las demencias son síntomas que van a alterar lo que son las funciones corticales superiores, ¿ya? Donde está memoria, atención, concentración, planificación de las tareas, percepción visoespacial, lenguaje, pensamiento, juicio. Perfecto. ¿Y entonces, hay algunos factores de riesgo? No tengo idea, te pregunto, quizás un adulto mayor o no tan mayor, que está muy solo, o no sé, ¿tú has visto que quizás el ambiente también permite que esto se vaya deteriorando más? Lo que pasa es que, mira, el primer factor de riesgo que hay es el factor genético, ¿cierto? Que es lo que vemos en las enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, donde en el fondo, si nuestra mamá, tú o nuestra abuelita tiene, nosotros tenemos probabilidades de tener. ¿Por qué? Porque hay una alteración en algunos genes que son los que captan las proteínas, entonces las neuronas empiezan a desarrollar cierto deterioro por estas proteínas que hay. Ya, entonces hay un factor genético. También hay factores que se producen en la enfermedad, que pueden ser enfermedades que, ¿cierto?, que siempre hemos dicho que tienen que tener precaución o que tienen que cuidar los síntomas, que se tienen que estar viendo con los médicos cuando hay diabetes, hipertensión, cuando hay el colesterol está muy alto, ¿cierto? Que eso son enfermedades, o sea, son enfermedades que nos pueden llevar a tener a desarrollar lo que es la demencia senil. ¿Por qué? Porque puede haber un problema vascular, ¿cierto? Un accidente vascular encefálico que puede producir una demencia, o también algunos otros tipos de alteraciones como es la irrigación sanguínea, ¿cierto?, a nivel cerebral, donde también se nos va a producir un deterioro de nuestro cerebro. Entonces, esas patologías hay que mantenerlas siempre en cuidado. Ahora, si hay, por ejemplo, una persona que por ejemplo, está aislada, está sola, puede
tener una depresión, ¿cierto? Que se puede producir una angustia, que entonces también esa persona, como tiene menos estímulo, ¿cierto? El estímulo social, que siempre hemos dicho que es importante, también obviamente, como va a estar con esta depresión y todo, también empiezan a alterarse las partes cognitivas, porque si yo no tengo esta estimulación, este contacto, ¿cierto? Empiezo a perder, de cierta manera, el interés por la vida, también eso va a producir que yo, en cierta manera, me empiece a retraer, que me empiece a aislar, ¿cierto? Y ya no esté tan atento a lo que está sucediendo alrededor mío, y eso también va a producir un deterioro de lo que es nuestro cerebro. Perfecto, o sea, siempre hay que estar con esto bien a harta atención, y hay muchos factores. ¿Se puede frenar de cierta forma la demencia senil, o una vez que ya empieza, lamentablemente, es progresivo? Mira, lo que pasa es que hay algunos tipos de demencia senil que pueden ser producidos, por ejemplo, por falta de vitaminas. Entonces, cuando tú consumes las vitaminas que son necesarias, ¿cierto? Esto obviamente va a mejorar, ¿ya? Pero hay otros tipos de demencia senil, como hablábamos del Alzheimer, como es una demencia por Parkinson, o una demencia que puede ser producida por un accidente astroencefálico, un tipo de demencia, ¿cierto?, por los cuerpos de Levy, o por problemas vasculares, o por demencia frontotemporal, ¿cierto? Que esas, en el fondo, no vas a retrocederlas, pero sí lo que puedes hacer es que puedes, en cierta manera, con algún tratamiento farmacológico y con el tratamiento de terapia ocupacional, irlos frenando y ir haciendo que esto sea mucho más lento el proceso. Perfecto. Patricia, veíamos, y tú mencionaste recién la demencia por cuerpos de Levy, y nos acordamos de un actor que lamentablemente decía ya no continuar su vida porque estaba, se supone, con este diagnóstico, y él ya veía que era muy progresivo, o sea, ya le habían dicho que a lo mejor quedaba ciego, que ya no tenía memoria, se olvidaba de ciertas cosas muy básicas, y eso ya él lo superó. Estamos hablando de Robin Williams, que era un actor muy conocido, ganador del Oscar, etcétera, a propósito de que también tuvimos el Oscar ayer. En esos casos, ¿no es cierto?, que tú decías que ya igual hay tratamientos, o sea, existe una posibilidad quizás no de revertir a lo que era antes, pero sí frenar bastante el avance, este avance que deteriora tan rápido, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, mira, a ver, lo que son los cuerpos de Levy, eso es producido por el englobamiento de ciertas proteínas, ¿cierto?, que van a dañar nuestro cerebro. Entonces eso se va a producir. Ahora, como hay medicamentos, y lamentablemente los medicamentos uno no puede decir me va a responder de tal manera, sino que en cada individuo, ¿cierto?, la respuesta es distinta. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora tenés que pensar que en un caso como el de Robin Williams, ¿cierto?, él, además de eso, tenía una depresión, ¿cierto?, que tenía de base. Entonces, obviamente, esto también lo hizo tomarse esa decisión de en el fondo, acabar con su vida. Pero finalmente, lo que uno tiene que tener en cuenta es que esto puede ser mucho más lento, que puede ser con terapia, ¿cierto?, que puede ser llevado de otra manera, ¿cierto?, con la estimulación cognitiva y todo eso. Y eso es algo que tiene que ser constante. O sea, cuando uno ve que, por ejemplo, nuestro familiar, ¿cierto?, nuestro papá, nuestro abuelito, está sufriendo con esta enfermedad, ¿cierto?, con las demencias, que son un conjunto de síntomas, ¿cierto? Pero cuando lo ve que esto está pasando, lo importante es que pueda tener un tratamiento, ¿cierto?, y que la familia se involucre y que puedas también estar apoyadas por lo que es los profesionales de la salud, porque no solamente esta enfermedad, ¿cierto?, lo que es la demencia, afecta al individuo, sino que afecta a toda la familia, sobre todo al cuidador de la persona que está con esta demencia. Oye, ese es un gran tema, Patricia, porque la verdad es que es muy agotador y es muy desgastante para las personas que tienen que enfrentarse a esto, ¿no es cierto? Empezar también a girar de cierta manera la vida, ¿no es cierto? Empieza a girar en torno a este paciente, este enfermo, que también uno va viendo qué deterioro tiene o cómo poder ayudarlo, y uno se desespera. Pero tú apuntabas algo muy importante, que es el tema, por ejemplo, las terapias ocupacionales. ¿Cómo poder prevenir o quizás relentar este proceso que empezó, que quizás ya pillaron que es una demencia, se está desarrollando una demencia? ¿Cómo también hacer que las terapias funcionen para que esto no se desarrolle quizás tan rápido? Para que lo recalques harto, sobre todo el tema de la terapia ocupacional, Patricia. Esa es mi área. Esa es tu área, exacto. Entonces, lo importante que es, de partida, es que la persona pueda ir a una evaluación con terapeuta ocupacional, ¿ya?, donde el terapeuta va a ver cuál es el deterioro, cuánto está dañado, por ejemplo, las actividades de la vida diaria,
como por ejemplo el vestirse, el poder cocinar, el poder hacer distintas tareas que las personas hacen diariamente, saber si la persona las hacía de forma independiente, saber si tiene una persona que está a cargo que lo puede hacer, y ver cuál es la rutina y cómo se ha alterado la rutina de esta persona. Una vez que uno tiene claro eso, hay que empezar a trabajar lo que es, por un lado, la activación física. ¿Por qué? Porque la activación física, ¿cierto? Hemos hablado tantas veces de que activa el cerebro, hay una mayor irrigación sanguínea, por lo tanto mi cerebro también, al tener mayor irrigación sanguínea, va a oxigenarse más y eso va a permitir también que pueda funcionar de mejor manera. Por lo tanto, es importante que se considere la actividad física, por un lado. Por otra parte, también lo que es la actividad mental, haciendo tareas, ¿cierto? Haciendo cuadernillos, que hay muchos en internet que uno puede encontrar, que son de estimulación de las funciones corticales, donde se trabaja la atención, la memoria, lo que son planificación de las tareas, lo que es de repente ejercicios matemáticos, el poder encontrar una letra dentro de otro conjunto de letras, ¿cierto? El poder hacer ejercicios de sumas, restas, multiplicaciones, el poder ver figura y fondo, muchas actividades, ¿cierto?, que se realizan en la parte de terapia ocupacional. Incluso hay juegos de teléfono o de computador que uno puede utilizar para esto, sopas de letras, crucigramas, que la persona también pueda leer el diario, pueda abstraer lo que es más importante de esa noticia que leyó, ¿cierto? Puede encontrar algunas letras dentro de esa noticia, busquemos las letras M, busquemos las letras P, etcétera, etcétera, donde la persona en el fondo tenga que trabajar lo que es la atención, la concentración, ¿cierto? La memoria, la retención de lo que uno le está diciendo, puede también trabajar distintos tipos de retención de memoria, donde uno le nombra algunas palabras y después las tiene que tratar de recordar. Varias actividades que el terapeuta desarrolla para poder entonces poder estimular lo que son las funciones corticales superiores. Y por otro lado también el apoyo de lo que es la familia y del cuidador. Ya el terapeuta también hace un apoyo de lo que es la parte, ¿cierto?, psicoemocional de la otra persona, donde se le da el apoyo, donde se le dan instrucciones también, donde se apoya al resto de la familia y muchas veces se organiza y el terapeuta trata de organizar cómo puede ser mejor el cuidado, ¿cierto?, de esta persona, donde todos se puedan apoyar y también de buscar a veces instituciones que puedan dar o brindar este apoyo, porque también pensemos que a veces es necesario contratar un cuidador externo para que el peso no solamente esté sobre un familiar de la familia, que generalmente, ¿cierto?, pasa a ser el cónyuge el que se hace cargo, pero también ese cónyuge no puede estar todo el día a cargo de la persona que tiene el Alzheimer. Muchas veces, por ejemplo, pasa que cuando hay un papá, un abuelito, ¿cierto?, de la familia, pasa a ser la esposa, que es la que pasa mucho más tiempo, ¿cierto?, en nuestra sociedad, que en el fondo donde todavía las mujeres, muchas se quedan en la casa, entonces esa mujer se tiene que hacer cargo, ¿cierto?, de uno de los familiares que está a cargo, que tiene esta demencia senil, ¿cierto?, y que tiene entonces que hacerse cargo, pero esa mujer no tiene descanso, muchas veces no tiene tiempo donde ella pueda salir a distraerse, y la carga que implica estar a cargo de una persona que tiene esta enfermedad también implica que se produce angustia, que se produce muchas veces desesperación, ¿cierto? Y también una alteración de lo que es la parte psicológica, de lo que implica el peso de tener una persona todo el tiempo dependiendo de uno. Patricia, lo que tú estás diciendo, me imagino que lo vives con tus pacientes, quizás debes tener o has tenido pacientes, ¿no es cierto?, con demencia senil, con Alzheimer, con estos grados de deterioro que son súper significativos, no solamente la memoria de acordarse un nombre o una dirección, sino que ellos pierden todo el sentido de poder vestirse, de la movilidad, de recordar lo que les gustaba, de quizás un hobby, no sé, tejer, ya lo olvidan también, o sea, hay muchas cosas, algunos ya no pueden después tragar, por supuesto la independencia se pierde absolutamente y como bien decías tú, la familia tiene que adaptarse, ¿no es cierto? Lo vemos también con una persona que lo ha hecho muy público, que es Paulina Urrutia, una actriz muy conocida, ¿no es cierto?, que su pareja, ella ha tenido que hacerse cargo absolutamente, tiene Alzheimer, Augusto Góngora, y él no es tan mayor tampoco, empezó bastante joven con este tema y han pasado ya varios años. Y él prácticamente depende 100% de ella. Entonces, justamente cuando tú ves las entrevistas, tú ves que ella con el máximo amor
porque es el amor de su vida, ¿no es cierto? Lo cuida, pero ella también dice, soy una persona, también ya no doy más de repente, no, tampoco me lo puedo, porque esas son las cosas que hay que medir, ¿no es cierto? Y como familia tratar de apoyarse, no solamente la persona que vive directamente. Yo me imagino que hay un tema también de toda la red familiar, que no es fácil. No sé cómo tú lo has vivido, cómo lo has visto o cómo has tratado de que esta familia se haga parte también de este cuidado. Lo que pasa es que eso es lo que te decía, la persona, el cuidador, ¿cierto?, sufre de esta angustia que se va produciendo, porque de cierta manera tú te empiezas a dar cuenta de que como la persona empieza a cambiar, ¿cierto?, empieza a cambiar lo que es muchas veces la personalidad, el comportamiento, también empieza a perder lo que son lo que es las actividades de la vida diaria, lo que yo te decía, vestirse, comer, empezar a depender cada vez más de uno, ¿cierto? Entonces el cuidador, la persona que está a cargo, como te decía, tiene una carga encima que no solamente tiene que estar a cargo de su trabajo muchas veces, sino que además hacerse cargo y responsable de la persona que está al lado. Entonces es necesario y es importante que puedan crearse turnos de cuidado. Entonces, muchas veces, claro, se contrata una persona que va en la mañana y uno se hace cargo después del trabajo, de la jornada que uno tiene, porque igual tiene que, ¿cierto?, tratar de procurar lo que son la alimentación y todas las otras cosas. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de esto, en el caso, por ejemplo, de lo que tú hablabas. Entonces, es importante que se hagan turnos para que uno pueda tener un descanso en algún tiempo, que dentro de toda la familia, todos los sujetos de la familia, ¿cierto?, no solamente la pareja, sino que los hijos, lo que son a veces los hermanos, ¿cierto?, puedan también colaborar y apoyar en esto, porque de verdad la carga es muy pesada y no solamente se produce lo que es el desgaste y lo que implica la persona que tiene la demencia, sino que también del cuidador. Entonces el cuidador se empieza a deteriorar, ¿ya? Y por eso, y se empieza a afectar, ¿cierto?, anímicamente, psicológicamente, incluso físicamente, porque obviamente toda esta carga que implica también uno se empieza a enfermar, ¿cierto? Entonces por eso es importante que la carga pueda ser compartida y que la familia se involucre y tratar de actividades en lo que son las redes sociales, ¿cierto?, que uno dice los amigos, los familiares, los vecinos, empezar a ver también qué personas con las que uno cuenta, ¿cierto?, en la parte que son social, lo que es la ayuda comunitaria, porque muchas veces dentro de nuestra misma comunidad, ¿cierto?, hay cuidadores, hay voluntarios, entonces también es importante el poder activar lo que son esas ayudas, y ahí también uno puede como terapeuta, ¿cierto?, averiguar cuáles son las cosas que hay dentro de las comunas o poderle dar las instrucciones, ¿cierto? Importante que las personas puedan contactar muchas veces lo que son las asistentes sociales, ¿cierto?, los trabajadores sociales que hay en las municipalidades para saber con qué ayuda cuenta dentro de la municipalidad, porque también hay veces cuidadores, ¿cierto?, que son parte de lo que es la ayuda del Estado, ¿cierto?, y que pueden también entonces hacerse cargo para hacer estos turnos. También hay lo que son bonos para personas que son cuidadores, que también están y que uno puede postular entonces para poder cancelar o poder dar una ayuda a las familias, ¿cierto?, que tienen y que necesitan cuidadores. Sí, muy importante eso, porque también hay que ver el tema del bolsillo, está todo súper difícil ahora además, entonces además también destinar una plata para un cuidador que no es barato, hay que decirlo, por eso ojalá que la unidad, ¿no es cierto?, las municipalidades, como bien decías tú, también colaboran para poder aliviar, ¿no es cierto?, este tema. Patricia, tengo que preguntarte porque, como tú decías, hay una carga genética detrás, ¿no es cierto?, y mucha gente obviamente lo sabe, el abuelo, la mamá, el papá, alguno tuvo Alzheimer, algún tipo de demencia. ¿Hay algo que se puede hacer cuando estás quizás con esta carga genética en la familia para poder, no sé, incentivar el ejercicio, por ejemplo, que dices que es muy importante? ¿Qué cosas puedo hacer también para mantener, ¿no es cierto?, mantenerme bien, sobre todo si sospecho o si tengo alguna carga en mi familia? Mira, lo importante, uno, es seguir una dieta mediterránea, ¿ya? Tener una dieta en el fondo en base a semillas, a lo que son frutas y verduras, a lo que son los granos, ¿cierto? Almendras, nueces, tratar de comer como lo que uno siempre sabe que son como alimentos que son beneficiosos, ¿cierto? Lo que es el omega
6, ¿cierto? Omega 3. Las verduras, perdón, omega 3, lo que son las verduras que son de hojas verdes, ¿cierto? Entonces, tener esta dieta que sea una dieta mediterránea. Por otro lado, la actividad física, que es importante, al menos 15 minutos diarios, o sea, es caminar un par de cuadras, es poder darse el trabajo de, a lo mejor me bajo antes de la micro, claro, y camino 5 cuadras para un lado, 5 cuadras para otro, o tratar de subir la escalera del edificio, ¿cierto? Pero tratar de tener esta actividad física que sean al menos 15 minutos diarios. Perfecto. Entonces, eso nos va a ayudar. Por otro lado, también es importante la dieta, el ejercicio, el poder ir al médico a controlarse las enfermedades, ¿ya? Y si uno tiene un tratamiento de enfermedad, un tratamiento farmacológico, seguirlo. El poder, si uno tiene sospechas, ¿cierto? O tiene la familia que lo hizo, cuando uno llega a cierta edad, empezar a acudir a un geriatra, el tener por lo menos una visita anual al médico para que el médico a uno lo evalúe, ¿ya? Sobre todo en esta área, y cuando tener la conciencia de que las personas de tercera edad van al geriatra. Ese es el médico que está para la tercera edad porque es un especialista en la tercera edad. Entonces es importante poder hacerlo, poder llevar a nuestro familiar a eso. Por otro lado, también es importante ver lo que son los factores de riesgo cardiovascular, ¿ya? El poder bajar lo que son, ¿cierto?, los alimentos que son ricos en colesterol, tratar de disminuirlo, tener una alimentación que sea más sana, como habíamos dicho, el poder dejar el alcohol, porque el alcohol también puede producir un tipo de demencia, o sea, también tenemos que tener eso. Entonces, reducir lo que es el alcohol, reducir el tabaquismo en nuestras vidas, y consumir una cantidad que sea suficiente de vitaminas. ¿Ya? Esas son las cosas en general que uno puede tratar y tratar de prevenir. Ahora, no solamente para las personas que tienen una carga genética, sino que para todas las personas, porque recordemos que por tener acumulación de colesterol también se nos puede producir un problema vascular, ¿cierto?, que nos puede llevar a la demencia. Entonces, por eso es importante, no solamente las personas que tienen una carga genética, claro, sino que todos los individuos debemos tenerse cuidado, sobre todo las personas que tienen diabetes, las personas que tienen hipertensión, ¿cierto?, o que tienen el colesterol muy alto. Entonces, hacerse el chequeo anual. Hay un chequeo anual que es el que nos da, ¿cierto?, que tenemos derecho todas las personas que estemos o en FONASA o en ISAPRE, que es un chequeo anual que es gratuito y que tenemos derecho todas las personas, entonces, que estamos en algún grupo, ¿cierto?, ya sea FONASA o de ISAPRE, y que podemos acceder y tenemos que pedir entonces la hora y hacernos estos exámenes. Y como decía, es gratuito, por lo tanto, no es una excusa de decir, me va a salir caro, porque como es gratis, en el fondo tengo que darme el tiempo, ¿cierto?, para hacerlo. Perfecto, súper importante, qué buen consejo. Entonces, si tiene una carga genética, con mayor razón, pero si no la tiene, también hágalo para que controle justamente enfermedades de base que puedan hacer que todo esto empeore. Y obviamente siempre una dieta sana, ojalá no alcohol o tomar, tampoco tomar lo justo y necesario, no esté ahí con alcoholismo ni tabaquismo, que es tan hediondo, además, todo eso evítelo, porque además eso hace que usted tenga cualquier enfermedad y eso hace que sea más grave, muchísimo grave. Ya lo vemos con el COVID, toda la gente que era tabaquismo sobre todo estaba muchísimo más afectada, así que ojalá tener una vida más sana, ¿no es cierto?, más actividad física, ya sabe, unas 2 cuadritas por lo menos que camine, no cuesta nada. Este tema del auto que lo usamos para todo, ojalá que no, y también eso lo motivamos a nuestros hijos. Así que, Patricia, te queremos agradecer. Muy interesante, pero también para todos nosotros nos sirve esto, ¿no es cierto? Podemos ser pacientes o también podemos estar como cuidadores, no sabemos ahí en qué nos pilla la vida, ¿no es cierto? Así que tenemos que estar preparados también. Así es. Muchas gracias, Patricia, que tengas un hermoso día. Gracias a nuestra terapeuta de ocupación. Gracias. Besito, que lo pase bien todo el día. Día lunes, que tenemos que tener mucha energía, vamos a irnos a una pausa comercial. Nos quedan poquitos minutos de TN contigo.